Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su participación en esta ceremonia y en estos diálogos que se abren como una forma de recrear más conscientemente el plan de la vida. Si alguien tiene a bien compartir alguna pregunta, alguna experiencia, adelante, por favor. Si la luz me la pueden poner un poquito más cerca, porque me está haciendo sombra esto. Un poquito más, un poquito más. Ahí está. Gracias. Pido la palabra, Iliana. Adelante, Ileana. Adelante, Pati. Gracias. Maestro, buenos días. Ayer creo que ya no nos escuchó en la conferencia. Está una chica de la Ciudad de México que se llama Lourdes. Hizo una pregunta y yo, estuvimos en contacto para que ella no se quedara sin respuesta de su pregunta. Entonces, está conectada ahorita. Lula, ¿le puedes hacer la pregunta directa al maestro? Lula, Lourdes. ¿Me escucha? ¿Ahí me escucha? ¿Escucha? ¿Me escucha? Sí. Yo sí te escucho. Ok, ¿puedes hacérsela tú? Es que tengo mucho ruido. Maestro, ¿sí escucha Lourdes? Muy bien. Adelante, Lourdes. Ok. ¿Dónde puedo encontrar más material respecto a los rayos? Y me imagino que estará hablando respecto del séptimo rayo. Y respecto de cómo acrecentar la fe, no lo mismo. ¿Es cuánto? Gracias. ¿Cómo presentar qué? Acrecentar la fe. Acrecentar la fe. Bueno, a ver, son dos preguntas. Sobre los rayos, los que han expuesto más ampliamente son los libros de Alice Bailey, pero inspirados o dictados desde su maestro Aboakul o llamado el tibetano. Hay varios tratados, hay una literatura muy grande y lo puede encontrar prácticamente toda, se la he recopilado en maestrosdelsaber.com, www.maestrosdelsaber.com. En la área de teosofía, es todo un apartado, se van al tibetano y ahí vienen los libros que fueron escritos por el tibetano y los que fueron escritos por Alice Bailey. Es una buena cantidad de literatura, es muy amplia, muy profunda y la verdad que es muy inspiradora. En nuestra línea iniciática no es que sea la misma, pero proviene de la misma fuente, de esta línea del tibetano. Hay muchísimas cosas que nos ha tocado cumplir que él menciona. Y es muy interesante, es muy profundo y muy metódico, por cierto. Es toda una forma metódica de dar instrucción, aclarar puntos, etcétera, etcétera. Literatura del tibetano. En otra área se conocen como los libros azules de la Escuela Arcana, que está su base para Latinoamérica en Argentina, pero la fundación se encuentra en Suiza. Alice Bailey y su esposo dejaron una fundación importante para que se reprodujeran los libros. Entonces, pero digitalmente lo puede encontrar ahí donde maestrosdelsaber.com. Sobre acrecentar la fe. Yo le voy a compartir, Lourdes, sobre lo que yo he venido descubriendo. La fe siempre existe. Falta descubrirla. Uno no se la inventa. Uno no se inventa en qué creer, sino descubre en qué creer. Cuando uno ve el universo, su armonía, cuando ve un pájaro volar, cuando ve una flor tan maravillosamente geométrica y hermosa, cuando ve un animal alimentando a sus crías, cuando ve un anciano sonriendo, pasar lo que pase en la vida, cuando ve un niño despertar o dormir, pues son aspectos, decir, esto lo mueve algo, algo inteligente, algo lleno de sabiduría, de amor. Hay un poder que lo mueve.
esa misericordia o la relación que hace que todo tenga vida, la cordia a través de la afirmación, es lo que hace la fe. Cuando hay seres humanos que han perdido la fe, o dicen que la han perdido, más bien la han cerrado la ventana de la fe, que se vayan al campo y vean la maravillosa potencia de cada pasto, como decía el maestro Walt Whitman, el gran poeta, como una brizna de hierba. Todo lo que hay ahí, lo que lo hacen los pájaros, lo que hacen todo en la tierra, da siempre algo más para que surjan los vegetales, etcétera, etcétera. Entonces, después de unos días, uno no puede seguir de necio cerrando la ventana a la fe. La fe es lo que mueve el universo. Falta que que la sigas, que te montes en ella, que la sientas, ese impulso tan profundo, tan misericordioso, tan lleno de gracia, que todos podemos descubrir y hacer parte de nuestra vida. Es como un poco al estilo de lo que decía el señor don Facundo Cabral: te distrajiste, no te distraigas. Es un milagro la vida. Cuando ves ese milagro, entonces tienes confianza, tienes fe en que hay algo, alguien, o algo, no sé, que lo está moviendo, pero lo está moviendo. Esa es la fe. La certeza de que algo lo mueve, que no lo conoces en persona, que no le has saludado, que no le has dado su abrazo, su beso, le has sobado la espalda, pues es otra cosa, esas personificaciones. Eso nos revuelven un poquito, pero bueno, son importantes en su momento. Pero cuando tú descubres que hay algo que sí está moviendo la vida, que sí está dando el impulso como a ti, como a todo, entonces vuelves a descubrir la fe. La fe no es en una doctrina, la fe es en la vida, en el universo. Bueno, si aparte le tienes en una doctrina, bueno, es tu elección, está bien. Es la última palabra que se puede decir de algo, pero si uno observa la naturaleza, pues nunca hay la última palabra, siempre hay algo más. No deja de sorprendernos, no deja de ser inagotable, eterna, infinita. Cuando uno siente, reconoce eso, hay fe. La vuelves a descubrir, no te la inventas, no hay que inventarse. Vuelve a observar, vuelve a sentir qué es lo que impulsa todo el universo, como te impulsa a ti. Cuando sientas eso, has descubierto la fe. La fe es el presentimiento de la verdad, pero hay presentimientos muy ciertos. A ese me refiero. ¿Algo más que quisieran alguien compartir o expresar? Adelante. ¿Qué pasó? Dice reina en silencio. Ah. Bueno. Adelante, Enar, desde España. Muy buenos días, maestro, y a todos. Pues a mí, después de escucharle ayer, me surgieron dos dudas cuando estuve reflexionando. Ojalá hubieran surgido 20 más. Bueno, pues ya irán surgiendo. Una es sobre el tema de los esenios y otro sobre el tema del ayuno. Ambos usted los citó ayer. Entonces, hablando de los esenios, yo quería saber por qué los esenios no se citan
en la Biblia, que hay tantos pueblos, tantos de Israel, de Judá, de los pueblos amigos, enemigos, las culturas distintas, los cultos, y no se nombra esta comunidad. Y luego me enteré que en los años 60 se descubrieron las cuevas de Qumran y a las librerías No, en los nuestras- años 40. 40. Claro, entonces cuando habla el maestro de la Ferriere se había descubierto, pero los documentos al menos no se han divulgado hasta los 80 en librerías, 70, 80. Y como dicen que están tan partidos, tan segmentados y que se está investigando mucho, no sé de dónde podemos sacar la información anterior a las cuevas. Si el maestro de la Ferriere tenía otras fuentes, ¿no? Porque lo último está todavía sin elaborar, la última información, creo yo. No, lo que se han descubierto es más manuscritos o se dejaron pendientes aquellos que todavía es un rompecabezas armarlos. Sí. Pero hay unos que sí están más o menos completos. Hay autoridades, yo no soy antropólogo, pero hay autoridades que certifican la autenticidad, pero no todo lo que la antropología reconoce es lo que es cierto. Lo importante son varios puntos que se mencionan ahí. Con eso es suficiente. Pero sí, si usted va a maestrosdelsaber.com y se va al área de religión y se va al área de manuscritos del Qur'án. No, perdón, hay un sector de esenios. Ahí están por lo menos unas 10 o 20 fuentes de diferentes autores sobre los manuscritos del Qur'án. Ahí puede usted empezar su investigación antropológica. Sí, muchas gracias. Y luego el tema del ayuno. El ayuno, vemos que en la antigüedad se ayunaba cuando se quería estar más fino. Ayunó San Juan Bautista, también se habla de Jesús el Cristo que se alejó y ayunaba. Y entonces el ayuno en la Iglesia Católica hasta se ponía antes de la comunión también, y ahora pues empezaron con 3 horas, ahora después 1 hora, y ahora no sé, yo creo que si eso ni lo tocan ni lo cumplen. Sin embargo, nosotros dentro del trabajo iniciático solemos ir en ayunas cuando vamos a un ceremonial los domingos, aunque sea tarde y terminemos tarde, y se nos aconseja hacerlo en ayunas, con la ropa blanca, con la ducha fría previa. ¿Por qué esa necesidad del ayuno? ¿Cómo nos puede Eso es muy ayudar? esenio. Ah. Todos ayunamos en la noche cuando dormimos, ¿verdad? No estamos comiendo y comiendo. El ayuno hace que el estómago no trabaje tanto y que la sangre no se vaya al estómago, sino esté más distribuida, que no esté en los procesos metabólicos de asimilación, sino esté más receptivo, está uno más sensible. Los ayunos, hasta donde yo he conocido en la época del Maestro Jesús, en la época judía, etcétera, eran ayunos de agua, no eran ayunos de jugo de frutas. Eso de las frutas es muy latinoamericano. Sí, de mucha fruta, ¿no? Pero ellos no vivían en desiertos, entonces era... ¿Qué persona? O pan y agua. Pan y agua también. ¿No se oye dónde? No, ella dijo. ¿Quién no oye? ¿Sí se está escuchando o no? Ahora sí. No, pues antes también. No, porque no he movido nada. Sí, es cuestión de su internet o es cuestión de su volumen, de su reproductor. Aquí estamos pues con todo para que se escuche, pero bueno. A ver. Sí, se escucha, maestro. Es que es cuestión más particular que a veces lo general, sí, pero cuando no se escuche por una falla nuestra, pues qué bueno que nos lo dicen. Entonces los ayunos en realidad eran
de agua y ni de pan, eran solo agua. Es que cuando uno acepta la suavidad que da el ayuno, la baja de tensión que genera naturalmente el proceso alimentario, entonces uno se vuelve más sensible. Tiene el instinto un poquito más bajo. De la reacción me refiero. Hay personas que cuando acaban de comer es más fácil que hagan una reacción fuerte de carácter, ¿sí? Cuando llevas ayuno de agua o de jugos o algo o de té, de una infusión, normalmente es mucho más suave. Hay más espacio de reflexión. Se usan con fines determinados. No es que podamos estar ayunando toda la vida. ¿Sí? Los que son médicos naturistas hablan mucho de la depuración. Cuando estamos en ayuno, estamos depurando, eliminando y no cargando el sistema. Pero hay formas de ayunar y formas de trabajar esto. No quiero entrar en detalles, pero sí hay sus técnicas para ayunar, no es de improvisados. No es dejar de comer, es mucho más que eso. ¿Algo más? Sí, Felipe, adelante, aquí. No, pero acá. Si no van a decir que no se oye. Sí. Pues reiterando los saludos, respecto a la obediencia, ¿Le cuesta a usted? bastante. Esa es mi pregunta, ¿cuándo obedecer? ¿A quién obedecer? ¿Y por qué cuesta obedecer? Ahí en mi tierra se les dice rejegos. Sí, Maestro, también. dígale a Felipe que cuando vaya a hacer esas preguntas avise para ponernos casco. ¿Perdón? Que cuando Felipe vaya a hacer esa pregunta nos avise para ponernos casco porque nos cayeron pedredones. Ah, hay que saber cabecear. Eso es lo que decía el maestro, ¿verdad? No se trata de pelea, se trata de cabeceo. Bueno, a que no te dé, que te tiren. Bueno, la obediencia es importante a las leyes universales. ¿Por qué? Porque forman un propósito común, un orden global. ¿Sí? Pero eso se percibe con la mente superior. ¿Qué sentido tiene intentar generar una anarquía, un combate contra las leyes superiores? Pues es inútil, no tiene sentido. El que se defiende de otros egos que quieren tener su razón e imponer su razón, pues el ego es el que en ciertas ocasiones se revela a esa imposición. Porque no le ve sentido. Tenemos que buscar el propósito común, lo que todos ganemos. Y eso vale la pena ser consecuente. Pero se da mucho la lucha de egos, de razones. Recordemos que dentro del instinto de conservación se alía con las razones de la mente inferior. Y entonces son tus razones o mis razones. Son temas de egos. No porque la obediencia no tenga su lugar. Claro que la tiene hacia el propósito común que es las leyes universales.
Pero en el tema de la egos, pues sí, ahí hay lucha. Generalmente son resistencias a la figura paterna. Cuando hay resistencias a la figura paterna por haber sido muy impositivo, muy dominante, el ego de uno se revela ante eso y luego le hace muy difícil captar instrucciones. No voy a hablar de órdenes, sino instrucciones para organizar al grupo. Eso sería lo más positivo. Pero la imposición, el ego se revela. O de inmediato, si hay mucha energía vital, o se agacha, pero por abajo, tarde o temprano se va a desquitar. ¿Sí? O sea, hay gente que dice, sí, lo obedezco, pero voy a buscar la manera de que ya no me diga nada, porque yo voy a ser como usted. Yo voy a mandar aquí. Sí, se han visto esos manejos, ¿no? Del agachado, pero que va por sus... Se agacha porque no le conviene. Y hay gente que a veces reacciona y dice, disculpe, usted lo que está haciendo es imponiendo y eso no es correcto. Aquí, ¿quién le dio ese poder? Inclusive en las sociedades le dan un poder a veces absoluto a alguien y eso genera muchos conflictos. Por eso yo dije, no, esta orden ya no es ni orden ni fraternidad. Ese es un proyecto o negocio de una persona. Por eso no, pero no fue no obedecer a las leyes, no fue no encontrar un propósito común, es que ya no encontraba cómo hacerlo. Ya dijo, no, esto no funciona. Entonces sí, la obediencia a un proyecto donde están organizadas las cosas y en su lugar, pues sí, es natural y es importante. Pues no debería costar. Pero hay gente que aunque tenga toda la lógica y todo el propósito, trae sus reclamos, sobre todo, como les digo, paternos, ¿sí? La madre es más de manipulación emocional. El padre impone la ley, impone su razón, ¿sí? Y más en el antiguo, en la forma tradicional de machismo, ¿no? El embrismo se maneja un poco diferente, ¿sí? No es el mismo estilo, aunque van a lo mismo, pero no es el mismo estilo. Entonces, sí, la obediencia es parte del proceso, pero a las leyes, al orden, en donde todos ganamos. A ver, creo que lo que usted está viendo es su propio. ¿Por qué no escucha a los demás? Fíjense bien que el proyecto que estamos arrancando para continuar la línea del hermano mayor está basado en un sentido teocrático, no democrático, no anárquico o autoritario o de imposición de argumentos de primogenituras, ni sangre azul, ni cosas de esas. ¿Sí? Está basado en un sistema teocrático. ¿Qué significa eso? Hay una instrucción que tiene sentido para el bien de todos, sigámosla y hagámosla real. Seguimos la enseñanza, seguimos la línea, no seguimos a una persona. Hay que distinguir cuando alguien habla desde su persona, de su razón, desde su temperamento dominante, o cuando realmente está hablando con respecto a lo que nos conviene a todos. Tenemos que estar abiertos, porque pues, puede ser muy clara su propuesta, pero puede venir de otro lado. ¿Cómo aterrizar los grandes proyectos o las grandes propuestas de nuestros maestros? Es que las propuestas siguen. Ellos ya no están físicamente, pero sus propuestas siguen. Para el discipulado, que sean sus discípulos, que quieren convertir eso en parte de su vida. Entonces no se necesita la imposición,
Se necesita la comprensión y el compromiso de seguirlo. No, pero el compromiso no te lo imponen. El compromiso tú lo haces. Ese es más el sistema que propone el maestre de la Ferrier de autorrealización bajo compromisos de uno mismo, más que por la imposición de una autoridad. ¿Te convence? ¿Crees que eso es? Ahora te falta comprometerte con eso. Y haz lo tuyo. Es que los egos luchan o se esconden hasta que pueden morder por abajo. ¿Sí? Por ejemplo, los perros aceptan un líder, un alfa, ¿o no? Porque eso los protege a todos. Pero si tú los maltratas, un día te van a dar una sorpresa. Te van a someter, pero un día te van a dar una sorpresa. ¿Eh? Sí, van a tratar de preservar su naturaleza y van a desobedecerte o te van hasta tirar una mordida. ¿Sí? Si tú eres el líder que los protege, están contigo. Si tú eres el líder que los lastima, un día se desquitan. Igual de los hijos, ¿sabes? Igual. Aguantan, pero cuando pueden. O aquello del señor, ¿verdad? De que era muy impositivo, pero cuando ya se hizo más grandecito, la señora, ¿te acuerdas tanto que me impusiste? Ahora, pues, me voy a tardar en llevarte el desayuno. Te voy a dejar ahí solito para que sientas lo que no apreciaste. ¿Vienen los desquites o no? ¿Eh? Son historias. El tema del autoritarismo tarde o temprano genera un conflicto. Pero la autoridad es importante para organizarnos y que todos nos comprometamos porque da un sentido de confianza, confío en esa persona. Pero no me necesita imponer ni manipular. ¿Ok? Esa es otra cosa. Puede ser la voz del grupo, representación de las necesidades del grupo. Eso es muy importante. ¿Sí? Pero la autoritarismo, más bien, para que se someta a la gente, es otra cosa. No la haces crecer. La estimulación, el reconocimiento, pero con compromiso y recordar los compromisos, pues es parte de. Aquí, don Roberto Estrada hablaba sobre un curso que tomó, ¿no? De la importancia de la supervisión, ¿verdad? De que no había empleados casi que no necesitaran cierto nivel de supervisión, ¿verdad? Son como conclusiones de muchas organizaciones. Pero no es de que grites o de que lastimes, es de que recuerdes el compromiso de la organización y trates de cumplirlo. Que es dar buen servicio, hacer bien las cosas, etcétera, etcétera. ¿Alguien más por aquí? Sí. Puede venir para acá, por favor. Sí, buenos días, maestro. Es la primera vez que escucho ya más completa su demostración. Me ha gustado lo que ha dicho y me siento muy en paz ahora con las oraciones. Mi pregunta es, ¿qué opina usted sobre las plantas como remedios para sentir la espiritualidad? Por ejemplo, la ayahuasca, los hongos mágicos, esos aspectos. No estoy muy de acuerdo. Ahorita le voy a explicar por qué. Porque son sobreestimulantes. Y no alcanza uno a desarrollar eso. Son unas formas de evasión de la realidad esta.
Sí, te conectan con otras realidades hipersensibles, ¿sí? Y eso no ha cambiado nada. Hasta que tú no seas capaz de descubrirlo con tu propio potencial. Se les ponen con fines de mercadotecnia nombres muy bonitos como plantas sagradas, pero no es que te lleven a lo sagrado, te aíslan de lo sagrado. Te hacen ver cosas que no existen. Te hacen sentir diluciones de la responsabilidad. Hay un mecanismo biológico que se llama el mecanismo de la dopamina, que todo lo que te haga evadir te da placer, como el alcohol, como las drogas, como la comida, como el sexo. Si son formas de evasión, no son nada constructivos, aunque sean muy buenos. El tema es la evasión vía el placer. La ayahuasca y los hongos te hacen sentir que todo está... Y regresas y no está, pues quieres volver a regresar allá. La dopamina te invita otra vez a hacerte psicológicamente dependiente, eso se llama así. Un esclavo, ¿no? Te haces dependiente porque te quieres volver a evadir. Y te lo exige después. O sea, el sistema de la angina y la dopamina es todo un sistema muy interesante para ver cómo caemos en vicios los humanos y cómo nos podemos liberar de esos vicios. Inclusive el culto a deportes de mucha adrenalina genera dopamina y te vuelve a exigir que vuelvas a hacer ese nivel. Y la gente se pasa 6, 8 horas haciendo ejercicio porque se lo pide su sistema. O sea, no solamente es un tema con los hongos y con la ayahuasca, que son aceleradores. Yo tengo amigos que se han movido ahí por ese y no los veo nada sanos, los veo evasivos, los veo despistados, los veo con algunos tics. ¿Y quién es? Nerviosos. ¿Perdón? Los veo con algunos tics nerviosos, algunos son tartamudos, van perdiendo una cierta coordinación. Yo les digo que como que se funden algunos fusibles por sobreexcitación de un área que no requiere eso. Ahora, sí produce eso, pero no lo requieres. Y si tú haces un condicionamiento químico, biológico y psicológico, la gran vía para la espiritualidad es el desapego, no el apego. Por eso no estoy de acuerdo. Si alguien quiere intentarlo, invertirle, apostarle a eso, es su responsabilidad. Pero yo no lo puedo recomendar porque no veo cuál es, sinceramente, la parte positiva de eso. Maestro, hay un documental que se llama Fantastic Fungi. Se encuentra en Netflix. Está en red. Sí, no, de que producen cosas alucinantes, pero fíjese, aún la gente que se metió mucho en eso, hasta los Beatles y todo eso que anduvo por ahí, se salieron porque vieron que se estaban volviendo una dependencia enfermiza. ¿Me explico? Y realmente era mejor y se volvieron vegetarianos y veganos y otra cosa, otras alternativas que les daba una sensibilidad sana, ¿me explico? Y no una vía de escape falsa, ¿me explico? Y se salieron de todo eso. Pero esa fue un poco lo que algunos personajes como Berger y Pauwels empezaron a escribir por enseñanzas de Ouspensky, que no son las enseñanzas de Ouspensky, en cuanto a abrir las puertas de la percepción. Hipersensible, de conciencia no condicionada. Y fue toda la onda psicodélica de los años 60 y 70. El resultado no es muy positivo. La liberación sí, pero el resultado como biológico, ¿no?
Tenemos los seres humanos un potencial por descubrir, que las grandes escuelas de sabiduría nos hablan de los chakras, nos hablan de la toma conciencia, de la autodisciplina y de eso. No nos hablan de la vía de escape por las drogas. Aunque produzcan lo que produzcan, nos distraen y nos hacen más débiles. Miren, por ejemplo, en el caso del alcohol, el alcohol no crece. Tú te haces más chico ante el alcohol. No sé si me explico con ese concepto. El alcohol es más poderoso que tú cada vez más. Tú te haces pequeño, él no se hace grande. Eso pasa con las drogas. Es igual que con los malos hábitos de comida o obsesión por la comida. La comida es la misma. El que se hace pequeño, ¿quién es? Uno mismo. La voluntad y por la susodicha dopamina esa que forma condicionamientos de placer. Hay gente que con el sexo se pervierte su conciencia, cuando podría ser una fuente verdadera de crecimiento, resulta una forma obsesiva y enfermiza. Hay gente que está enferma de sexo, todo el día está pensando en eso. No, y hasta con vestiditos de blanco y todos hay de esos. Todo el día quieren. Y no saben qué llegan a más vacío en vez de a más plenitud. ¿Sí? Cuando puede, hay gente que es enfermizo también. Si todos los días van ahí a la iglesia y entonces se olvidan de sus problemas de casa, pero sí, ahí está, con platicar con el padrecito y con estar viendo ahí todo. Si es forma de evasión, no es sana. Cualquier actividad puede ser forma evasiva, hasta la meditación puede ser una forma de evasión en vez de una forma de encuentro. ¿Quién la hace de encuentro y quién la hace de evasión? Uno mismo. Hay una novela muy interesante que se llama El nombre de la rosa. Sí, sí. Y es pervertir cosas que son sanas, sí. Llevarlas al ser esclavo de ellas. ¿Sí? A eso le digo que te vas haciendo más pequeño tú. En el liderazgo, tú tienes que hacer crecer a tu gente y no hacerlos más chiquitos a base de autoritarismo y sometimiento y a miedo y grito y porrazo. Tienes que hacerlos crecer, educar, es lo que dura en el tiempo, pero no las dependencias y no los sometimientos. La droga se vuelve más fuerte y tú más débil. Pero puede ser también, si alguien usa las asanas como forma de evasión, en vez de forma de encuentro. No sé si me explico. Hasta lo más sano se puede pervertir. Puede irse en el sentido contrario, significa pervertir. ¿Y cómo llegamos a aquellos límites? Pues uno los tiene que decir. No, esto no me está yendo. Por eso el maestro Estrada nos preguntaba mucho sobre nuestra relación de pareja, nuestra relación con nuestros padres, la relación con uno mismo, con el trabajo, y escuchaba lo que había detrás de tus palabras, no es que te creyera los rollos que le echabas. Él sabía que había algo ahí atrás que no le estabas diciendo, que le estabas mintiendo. Y en base a eso él tomaba ya sus precauciones para orientar. No se trataba de hacerte menos, pero a veces te decía, usted está jugando conmigo, usted no me está diciendo las cosas bien. Dígamelas. No lo voy a regañar, lo voy a escuchar y lo voy a orientar, porque no veo que usted esté por el buen camino. Te los decía y te sentías descubierto. ¿Me explico? Y no te lo decía con ningún afán de nada, sino de ayudar a encontrar algo más claro. Pero sí, en la vía de las drogas y de muchos otros hábitos que se pueden convertir en vicios evasivos, no son recomendables. Si alguien se quiere meter en ellos, allá.
Pero yo veo, por ejemplo, que mucha gente que anda en ayahuasca, ahí dicen que está perfecto, que todos se van a Perú y al Amazonas. Todo está maravilloso, es un mundo increíble. Y les hacen sentir y les cobran caro, ¿no? $10,000 de viaje, de todo. No, no crean que es un vicio barato. No es vicio para los pobres. ¿Sí? Es un vicio muy caro, pero lleno de folclore. Llegan a su casa, no, mi casa es un fracaso. Así no me tratan, allá como me trataron allá. No quieren trabajar, se la quieren pasar nomás en puras cosas ricas y sabrosas. No hay esfuerzo, no hay compromisos. Prefieren volverse otra vez al viajecito. No les veo constructividad en su vida sana. Trabajo, pareja, familia. Por lo menos, autodisciplina. Lo rico, déjate llevar por la droga. Te va a llevar y te va a solucionar todo. Más bien te va a enredar. Porque vas a abandonar por evasiones. Pero vuelvo a decir, muchas cosas que aparentemente son muy sanas pueden ser evasivas. Como el café, ¿verdad? El café es una forma también. Las bebidas estimulantes también son dependientes, etcétera, etcétera. Algo más, creo que ya estamos muy cercanos al tiempo. Sí, faltan 2 minutillos. Algo más. Perdón, sí. Soy Una- Laura, quisiera preguntarle algo, maestro. Perdón. Me perdí. Soy Laura, me gustaría preguntarle algo. Ahorita nada más una pregunta y luego la paso a usted. Ajá, buenos Ok, días, gracias. maestro. Acérquese, Sí. por favor. Buenos días. Mi pregunta es sobre el agua que se pone en el altar, nada más el agua. De los demás elementos, pues me gustaría en esta ocasión nada más saber del agua, su función ahí en el altar. Sí. Gracias. El agua es un cristal líquido. No es de carbono, no es de silicio, es de agua, hidrógeno y oxígeno, H2O. Y tiene la capacidad de guardar memorias magnéticas. Y entonces se usa en el ceremonial con ese fin, de las memorias magnéticas. Y hasta ahí se lo dejo. Ahora sí, Laura, por favor, tu pregunta. Sí, gracias. Maestro, me ha pasado como unas 3 veces que haciendo el antenaje, en alguna de las 2 columnas, la vela se derrite demasiado, pero así es muchísimo, es muy notorio. Entonces yo le quería preguntar si tiene que ver esto con la forma en que estoy vibrando ese día, con mi energía, o si tiene alguna otra connotación. Si me pudiera Mire, orientar. elimine 2 cosas. Que haya una corriente de aire que a una le dé y a la otra no. Si le da más aire, la llama se hace más grande, se estira un poquito y consume más rápido la vela. Si la vela está no vertical, sino ligeramente chueca, también sucede eso, que se derrite más rápido, porque no se hace como una especie de cráter que contiene la cera líquida. Entonces, cuide mucho que las velas no estén, sino bien verticales, las de arriba. O la corriente de aire. Son las 2 cosas así en concreto que les recomiendo que cuiden. Y no trate de empezar siempre con las velas y al ras. Donde está el rabito que está quemado, o sea, la mecha que está quemada negra, por abajo hágalas del mismo tamaño. Pero cuide mucho de que estén verticales y que no haya una corriente de aire que sobreestimule la vela y haga que se consuma más rápido y produzca la lágrima de la vela, y por no decir otra cosa, que tiene también su nombre. O sea, lo que es la lágrima de la vela. Pero en Chile le llaman el esperma de la vela, así le dicen.
Sí, 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 sí. Sí, sí. O sea, la lágrima o la cera que se desliza por un lado, ¿no? Ok, Sí, pero gracias. mucho tiene que ver la verticalidad y la corriente de aire que le puede dar a su suelo. Ya sobre el valor que le quiera dar usted relacionado a su vida, a su día, eso ya es muy personal. Yo no podría entrar ahí, depende. Yo le digo que no le dé tanta importancia. Primero resuelva los temas estructurales, como lo he indicado, y luego ya vea otros factores ya más personales a qué atribuirle ese tipo de fenómeno o de evento. Pues yo les agradezco muchísimo. Hoy estamos cerrando aquí en Oaxaca. Hemos estado muy contentos, muy bien recibidos. Muchísimas gracias a la familia Estrada Marroquín por toda su hospitalidad y a todos nuestros hermanos, a todos nuestros amigos aquí de Oaxaca. Hemos platicado ampliamente sobre muchos puntos. Y bueno, continuamos, regresamos a la Ciudad de México. Estaremos transmitiendo mañana desde la Casa Cuapa. Y el jueves, o sea, mañana jueves, después de mediodía saldremos para Umécuaro para estar en el ARRAM de Umécuaro trabajando en las actividades propias del ARRAM y con la cámara y con todo. Bienvenidos a los que quieran ir a Umécuaro, por allá nos veremos. Estaremos dando la ceremonia el viernes en la mañana en Morelia y saldremos el viernes a media mañana hacia el ARRAM y nos regresaremos a México el domingo. Para que sepan un poquito, pero vamos a seguir. La transmisión del sábado y la transmisión del domingo posiblemente no se realice ese mismo día, sino que se graba y luego se sube a la red, al YouTube, ¿ok? Muy bien, que pasen bonito día, Pax. Gracias, maestro. Buen retorno, maestro. Gracias, maestro. Gracias. Saludos. Marión, felicidades. Feliz cumpleaños, Marión. ¿Marión hoy cumple? Marión, Ay, Marión no. está de cumpleaños. Volvemos a empezar. 1, 2, 3. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser santo despierta, Marión de mi luna, y a los pájaros la clásica y única que no les cantan en Chile. Kiki, bombita. Abrazos, Marión, abrazos. Bombita. Marión. Ay, qué bonita. Feliz cumpleaños, Marión. Deseo un lindo día también para ustedes. Prometo no comer poco. No voy a comer poco. Buen día. Abrazo a todos.